mecanismos ya de protección. A la par, respecto al patrimonio documental, en el 2009 el Estado ecuatoriano consideró como patrimonio perteneciente al patrimonio cultural del Ecuador la fotografía histórica. Todas las fotografías comprendidas en 1839 a 1920. Esta declaratoria lo que propugnaba era la protección de este material fotográfico en todos sus soportes, considerando que efectivamente se iniciaron algunas campañas a nivel de Ecuador por el tema de la fotografía histórica y surgió el inconveniente que nos exigían que exista una ficha de inventario o una declaratoria formal por parte del gobierno nacional respecto a cada una de estas piezas. Pero con la declaratoria que hace el gobierno, con esta declaratoria que ya está establecida durante estos periodos, no existía otra formalidad, únicamente ya con este instrumento se protegía la fotografía como tal. Dentro igual de las políticas implementadas a la par, en el Ecuador, la situación actual respecto al patrimonio cultural, existe una gran Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Esta comisión está presidida por 7 instituciones, las máximas autoridades de cada una de ellas. Y a la par existe un comité técnico que es del ente ejecutor. Las instituciones que conforman esta es del Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, e integra la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio del Interior con su policía especializada. Dentro del Ecuador existe una policía especializada en delitos cometidos contra la cultura, que así se lo define. Actualmente se está conformando a raíz de la situación que vive el Ecuador una unidad tanto en jueces y fiscales de lucha contra el crimen organizado. Dentro de esta unidad se pretende articular todos los delitos que van en cadena a este tipo de delincuencia organizada, entre ellos la delincuencia contra el patrimonio cultural. Actualmente, los fiscales que conocemos estos casos estamos en la unidad que se llama FEDOTI, que es una unidad de delincuencia organizada que articulamos acciones con la policía especializada dentro de un ámbito nacional. Dentro ya de esta estructura, y digamos así, ya una vez que el gobierno nacional emprendió esta campaña, decretó mediante políticas, se establecieron ya instituciones, se ha conformado una institucionalidad, efectivamente debíamos ir a la par con la normativa. Es así que respecto a la normativa en cuanto al patrimonio cultural, tenemos la Constitución de la República, que si bien la Constitución nuestra es del 2008, la actual, en la Constitución que tuvimos en el 98 ya efectivamente se reconocía dentro de un capítulo la protección del patrimonio cultural y especificaba cada uno de los ámbitos. La Ley Orgánica de Cultura, igual es relativamente nueva, fue expedida en diciembre del 2016 y su reglamento en junio del 2017. Esto no obsta que nosotros tuvimos nuestra primera ley de patrimonio cultural, primero era la de patrimonio artístico y luego la ley de patrimonio cultural en 1979. Entonces, desde ahí se creó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se establecieron una serie de normativas y directrices respecto al control ya en sí del tráfico de bienes culturales, estableciendo, por ejemplo, que los bienes ecuatorianos no pueden salir por regla general ningún bien perteneciente al patrimonio cultural, únicamente bajo 3 excepciones. Esto es para estudios, para restauraciones que no se realicen en el país y con fines de difusión social. Solo bajo estas 3 premisas, un bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado podría salir con un carácter temporal. Y el Código Orgánico Integral Penal, que igual es un código relativamente nuevo, es del 2014, que se adapta a la protección de derechos que están reconocidos en la Constitución.
Es así que nuestro Código Orgánico ecuatoriano recoge 4 tipos penales establecidos dentro de los delitos contra la cultura. Establece la destrucción de bienes pertenecientes al patrimonio cultural. Esta destrucción puede ser total o parcial, y lo importante de este tipo penal es que incluso abarca la responsabilidad a los funcionarios públicos, porque muchos de los casos teníamos, por ejemplo, que decían los propietarios, tenedores o custodios de bienes patrimoniales, decían: yo tengo una autorización de derrocamiento que me dio el municipio, yo tengo esta autorización efectivamente que me dio tal o cual funcionario. Pero esto ahora, actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, no obsta que esta responsabilidad penal sea extensiva a los funcionarios que contra derecho emitieron estas autorizaciones o estos informes. Tenemos el delito de la sustracción de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, el delito de tráfico y la falsificación. Esto como delitos autónomos al tema de delitos contra la cultura. Hemos visto la necesidad como Ecuador, realmente, si bien dentro de política criminal no es una vía a agravar las penas, pero sí lo hemos considerado por el tema de los casos realmente importantes que hemos visto que ha salido expoliado mucho patrimonio cultural del Ecuador. Nos llegan las alertas de las subastas, y ante eso realmente dijimos, efectivamente es necesario agravar las penas como un mecanismo de coacción y para que la ciudadanía conozca realmente la importancia de proteger el patrimonio. Es así que dentro de este tipo penal que habla del tráfico ilícito de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, tiene algunos verbos rectores, algunas conductas que permite efectivamente que este tipo penal sea sancionado. Tenemos el transporte, tenemos la adquisición, quien enajena, quien intercambia o comercializa ilícitamente. Esto es sancionado con una pena de 5 a 7 años. En el tema de arqueología, por ser bienes cuyo propietario es del Estado como tal, la pena es mucho mayor. En arqueología es de 7 a 10 años para el tema de sanciones en este tipo penal. Pero digamos, más novedoso que tenemos dentro de nuestra normativa actualmente es que el campo de acción que recoge para la materialidad de este tipo penal es que tienen que ser bienes reconocidos tanto como la legislación nacional o en colecciones, como manuscritos impresos, libros, mapas, partituras musicales, telegramas, meramente que tengan valor simbólico, cultural, artístico y numismático con una antigüedad de 50 años. Claro, exceptuando los administrativos. Pero aquí ya nos fija una temporalidad y la importancia de que estos documentos que tengan esta significación con esta antigüedad son per se patrimonio documental ya del Ecuador. Esto, claro, sí, observando los derechos de propiedad, el derecho de autoría de cada uno de estos documentos. Igual también se incorpora los documentos fílmicos, sonoros, visuales, audiovisuales, fotografías, negativos, archivos, audiovisuales, magnéticos, digitales, que tienen esta significación con una temporalidad de 30 años. Entonces la ley ya está haciendo este reconocimiento sin ninguna otra formalidad. Y aquí, porque es importante también lo que les había referido respecto a la concepción de qué es patrimonio, es respecto a la derivación que hace nuestro Código Penal a que también se contemplen como patrimonio lo que señalan instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. En este caso, la Convención UNESCO 70, que respecto al patrimonio documental señala que sean manuscritos raros, incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de interés especial, archivos incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos. Entonces, la protección que tratamos dentro de la normativa ecuatoriana es que sea bastante general para que no tengamos problemas realmente ya en el caso de llevar a juicio y de judicializar, que por un problema, digamos, de definir si este documento tenía o no tenía ficha de inventario, tenía o no tenía registro, hubo un acuerdo ministerial que lo declare como patrimonio, porque realmente vimos como una deficiencia, que por esa formalidad realmente a casos que comprobábamos que se había cometido un delito,
se caigan ya en instancias judiciales. Igualmente, nuestra ley orgánica de cultura, a más de las acciones penales, deriva otro tipo de acciones que son las administrativas. En este caso, como les había contemplado, también señala el tema de sanciones pecuniarias, ¿sí? Por lo que realmente sí es importante, ya incluso esto va al decomiso de los bienes, es de la imposición de multas, y realmente vemos que esto sí, en cierta forma, nos ha ayudado a reducir el reporte de denuncias que se cometen realmente contra los delitos contra el patrimonio. Es importante anotar que dentro del patrimonio documental, Ecuador realmente a raíz del 2008-2009 tomó en auge la protección de este patrimonio. Pero esto no obsta que realmente la situación anterior haya sido un poco compleja y mucho patrimonio documental se ha expoliado, haya sido objeto de tráfico ilícito, haya sido destruido y deteriorado. Entonces, considerando esta situación realmente que era compleja para el patrimonio documental, una vez que se avanzó en el tema de la protección normativa, era ya poner en marcha también acciones y mecanismos dentro de los organismos de control para la protección de este patrimonio. Es así que dentro de la nueva Ley Orgánica de Cultura se crea un sistema de la memoria social y el patrimonio cultural. Este subsistema recoge y señala, por ejemplo, la creación de repositorios. Aquí están incluidos los archivos históricos y bibliotecas. Cada uno está presidido por el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional. Entonces, estos repositorios ya integran una gran red que está unida al ente rector, que es el Ministerio de Cultura. Entonces, ya tenemos un ente que va a encargarse de controlar todos estos repositorios. Perdón, la falla, no sé por qué. Se baja. Entonces, este ente rector que ya controla estos repositorios, realmente articula las acciones de protección, emite la normativa técnica, los manuales y guías que cada uno de estos repositorios deberá observar, porque ahora realmente ya es mandatorio, mediante la ley, que efectivamente ellos tengan la obligación de preservarlos, cuidarlos, ejerza planes, programas y proyectos. Algo más que es importante, que ya no lo dejamos todo al gobierno nacional. Ahora también los gobiernos locales, los municipios, tienen la obligación por ley efectivamente de proteger cada uno de sus patrimonios dentro de sus circunscripciones territoriales. Entonces ya no lo dejamos solo al gobierno nacional, al ente rector, que realice todas las acciones sin efectivamente tener también la responsabilidad de quiénes son los que tienen que cuidar este patrimonio en el sitio. Algo importante que voy a recalcar son los centros, el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el 2015, creó este centro de la investigación. Realmente se han implementado laboratorios destinados a la preservación de cada uno de los ámbitos del patrimonio. Por lo que realmente la inversión que hizo el gobierno en una primera instancia propendía que estos servicios sean gratuitos, pero el costo realmente ya en sí de preservar, ya sea patrimonio documental, arqueológico, realmente es considerable. Ahora se está mirando la opción también de fijar alguna tasa o alguna contribución de las personas que tienen en su poder como curadores, sean custodios, administradores o propietarios de estos bienes, efectivamente de pagar por este servicio que realiza el instituto. Además, también se ha hecho un sistema de información de patrimonio cultural. Antes en el Ecuador se llamaba Abaco, ahora es el CIBSE, es una gran plataforma informática, al igual que la plataforma de fotografía nacional. Están por aquí. Ustedes pueden entrar, está abierta al público, hay un módulo de visita. Dentro del ámbito ya del patrimonio documental,
ustedes pueden ingresar y ver tanto en la plataforma del CIDSE como de Fotografía Nacional que las fichas de inventario por ámbitos de patrimonio. Por ejemplo, en patrimonio documental hay fotográfico, archivos, bibliotecas, fílmicos, impresos, manuscritos. Entonces, les va a salir una breve reseña de cada una de las fichas de inventario. Como ustedes saben, realmente la labor de inventario es algo que no acaba, es sumamente complicada y se necesitan recursos. Es un esfuerzo que realmente tiene que hacerse día a día, y esto efectivamente también implica un compromiso de las autoridades para la asignación de recursos. Dentro de esta página que les indico del gran sistema de información de los bienes patrimoniales ecuatorianos, también se puede ver las estadísticas de cómo se van avanzando los inventarios, esto respecto a patrimonios documentales por provincias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Pichincha hay 23.712 inventarios. Sí, ya puede ser de colecciones o documentos individuales, pero realmente vemos todavía que el esfuerzo es significativo, sí, pero todavía no cubre todas las necesidades para la elaboración de inventarios de los patrimonios. Aún más que, como eso les explico, tenemos nuevo marco normativo, tenemos nueva ley, nuevo reglamento, que articula todas estas instituciones que tienen que adaptarse a levantar estos inventarios y estos registros con la normativa que ya definió el Ministerio de Cultura. Respecto igual al patrimonio documental, quisiera anotar algo. En el Ecuador se ha trabajado en dos postulaciones para programas Memorias del Mundo. Como eso les indico, a raíz de esta política de Estado, el Ecuador realmente ha marcado un antes y un después en la protección de patrimonio. En el 2015 se recibió este reconocimiento a esta obra, que es de La mirada del otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano de la Amazonía, y en el 2016 a la famosa Carta de Jamaica. Realmente son importantes porque antes, realmente eso les digo, no existía tanta conciencia de la protección del patrimonio en todos sus ámbitos, y aún más el documental. Actualmente la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos ha firmado convenios con cada uno de los registros mercantiles y registros de la propiedad nacional para levantar igual los archivos de cada uno de estos registros, para que se levanten los inventarios. Esto es un proceso igual que tomará su tiempo, está en desarrollo, hasta que efectivamente toda esta información se articule a la gran plataforma del sistema de patrimonio de inventario. Y quisiera señalar también un caso importante, justo con Perú, que hubo una recuperación de patrimonio documental. Hemos visto que en la práctica, a veces las instancias judiciales, ya sea internamente o en reclamaciones internacionales, se queda muy corta por el tema de tecnicismos, como les indico. A veces no tiene la ficha de inventario, no tiene esta declaratoria, compruébeme usted cómo salió este bien ilícitamente del país, deme el certificado de exportación. Hemos visto que una práctica realmente que es recomendable en la recuperación y nos ha dado buenos resultados es la cooperación internacional. Con Perú se recuperó el año anterior 6 pastas de cuero y 44 libros ecuatorianos que fueron de la época colonial y eran pertenecientes a la Arquidiócesis de Quito. A la par se inició una investigación dentro del país para ver cómo salieron estos documentos que se supone estaban en custodia de la Iglesia. Entonces vemos que a raíz de un caso de cooperación internacional pueden derivarse otros mecanismos internos para la protección y lucha contra el tráfico de bienes culturales. Esta es una breve reseña, tratado por el tiempo realmente de recoger una situación que realmente es bastante amplia por todos los ámbitos que implica el patrimonio cultural en estos 30 minutos. Esto respecto a la situación legal, ya en el tema administrativo de mecanismos de protección en el Ecuador.
Y el tema, creo que realmente como miembro del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito, nos hemos puesto algunas líneas de acción, específicamente campos de que cada una de las instituciones que conformamos este comité deberíamos trabajar en forma conjunta. Uno de los desafíos, por ejemplo, como lo había indicado, es que efectivamente desde este comité, con cada una de las instituciones que conformamos, se trabaje ya sea en campañas de difusión, sensibilización y concientización, aquí respecto al patrimonio documental, pero así dentro de todos los otros ámbitos del patrimonio. Cada una de las instituciones dentro de su presupuesto debe destinar una serie de recursos para la protección de este patrimonio. Lo hablo desde la Fiscalía General, por ejemplo. Nosotros se ha designado un equipo de fiscales y compañeros que trabajan en la judicialización de estos casos. Respecto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ellos ejecutarán dentro de su presupuesto igual planes y programas destinados a la preservación del patrimonio. Respecto igual al impulso del proceso de inventario y declaratoria, es otro de los desafíos que como Ecuador, como país estamos emprendiendo, es que a través de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, también se ejerza estos inventarios, se los realice, porque realmente dejarlos únicamente en manos del Ministerio de Cultura, del gobierno central, ha sido insuficiente. Como un proceso que tiene que ser dinámico, el inventario se ha visto truncado. Entonces, ahora está esta responsabilidad en los municipios. La recuperación de documentos históricos a través de la cooperación nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas y consulados, se ha elaborado un convenio, un formato de convenio relacionado al patrimonio cultural. Este formato de convenio se lo está llevando a negociación con algunos países, el Ecuador ya lo ha suscrito. Entonces, como les indicaba, es un mecanismo idóneo y realmente hemos visto que da muy buenos resultados la cooperación internacional. Es mucho más efectivo, incluso en el tema ya de litigios representa un ahorro para cada uno de los estados y en el tiempo invertido. La judicialización de casos emblemáticos. Dentro de la Fiscalía hemos considerado realmente llevar casos que tengan connotación nacional, que dentro de cada uno, digamos, de allá, habitante del Ecuador, efectivamente se pueda demostrar y decir, conozco este caso, está relacionado al patrimonio cultural, y realmente sabemos que a veces la alarma social llama mucho más la atención. Entonces, este caso, por ejemplo, estos señores estuvieron huaqueando en tal sitio, son traficantes. Acá, por ejemplo, tenemos este caso de patrimonio documental que fue hurtado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra. Entonces, tratamos de que estos casos realmente generen conmoción, alarma social y realmente la gente ya empiece en un apoderamiento de lo que es la significación del patrimonio a través de estos casos y realmente cuál es la consecuencia posterior de que ellos sean sancionados y cuál es la pena. Entonces, muchos casos como este diario La Verdad que tenemos en la ciudad de Ibarra ha traído no solo la atención en la provincia, sino ya a nivel nacional, por el ámbito de protección. Estos casos diario La Verdad son unos periódicos, son las primeras ediciones de un diario que circuló más o menos en 1940 en la provincia, que recoge toda la historia, el desarrollo de la provincia, cómo se crearon los primeros cantones, las parroquias. Entonces, para los lugareños realmente era sumamente valioso conservarlos. Entonces, ante la pérdida de este patrimonio, se alertó y ahora creo que realmente la gente, ya no solo de la provincia, ha tomado en consideración estos casos. Entonces, tratamos como un mecanismo que estos casos salgan a la luz pública, se judicialicen, los hagamos públicos, demos alguna alerta social para que realmente sean atrayentes y la gente conozca el patrimonio. Algo más que se está iniciando como un desafío dentro del Ecuador es que efectivamente se realicen procesos de control en puertos y aeropuertos. Como se había indicado por parte de la compañera de Cuba,
El tema de patrimonio documental, por su simplicidad realmente, es muy fácil ser objeto de transporte. Existen muy pocos funcionarios que conozcan realmente que un documento puede ser realmente histórico, puede ser patrimonial. No es lo mismo que yo tenga una escultura, no es lo mismo que yo tenga un cuadro, porque realmente por simple vista lo va a saltar. Entonces, realmente aquí, en el tema del ámbito documental, necesitamos que los controles sean un poco más específicos, la gente esté más capacitada en detectar el tema ya en aeropuertos y en puertos y aeropuertos, de que a través de la Secretaría Nacional de Aduanas, la SENAE en Ecuador, se pueda alertar de la presencia de estos documentos y efectivamente se pueda ya iniciar los controles. Esto es una breve mirada realmente de cómo estamos en Ecuador en el ámbito de la protección del patrimonio cultural y el combate al tráfico ilícito de los bienes culturales. No es una tarea que esté por finalizada, es una tarea de día a día de cada una de las instituciones que conformamos el comité dentro de cada uno de los ámbitos, y realmente la importancia que se ha tomado en el Ecuador ahora sobre este ámbito, sobre el patrimonio en general, es significativa, y eso hace que cada una de las instituciones realmente nos esforcemos por proteger este patrimonio. Muchas gracias.